Hola chicos y chicas, en este video vamos a continuar con lo que es el área de velas y álgebra de octavo año. En el video pasado empezamos a ver lo que eran los productos notables, vimos los tres primeros productos notables y ahora vamos a hacer un poco más de ejemplos. Entonces veamos el primero, nos dicen simplifica al máximo cada expresión. Entonces nos dan esta siguiente expresión, 2 por a más 5 por b por 2 por a menos 5 por b menos 4 por a menos b al cuadrado. Entonces, primero, notemos que esta expresión que tenemos acá, esta multiplicación, representa la tercera fórmula notable que vimos el video pasado, la cual era que si tenemos a más b por a menos b, es lo mismo que tener a al cuadrado menos b al cuadrado. Y bueno, notemos que este es nuestro a, que esto es nuestro b, y lo podemos escribir como a al cuadrado, o sea, a 2 por a al cuadrado menos nuestro b, que en este caso es 5b al cuadrado. Y luego notemos que esta otra expresión representa la segunda fórmula notable que vimos en el video pasado, la cual era que si tenemos a menos b al cuadrado, eso va a ser igual a tener a al cuadrado menos 2 por a por b más b al cuadrado. Ahora, recordemos que este negativo nos va a cambiar todo lo que está dentro de este paréntesis, pero primero debemos resolver la potencia por la prioridad de orden. Entonces, utilicemos esta fórmula, ¿verdad? Tendríamos que este es nuestro a y que este es nuestro b. Esto que está aquí. Entonces, hagamos al cuadrado, o sea, 4 por a al cuadrado menos 2 por nuestro a, que es 4 por a, por el b, que en nuestro caso sí es b, más el b al cuadrado. Ahora, podemos resolver lo que tenemos aquí. Recordemos que este 2 se distribuye, entonces tendríamos 2 a la 2, que sería 4 por a la 2, que es a la 2, menos 5 a la 2 por b a la 2, que 5 a la 2 va a ser 25 por b a la 2. Y bueno, el otro lo podemos seguir simplificando. Luego tenemos 4 a la 2, que eso va a ser 16 por a la 2, menos, recordemos que aquí multiplicamos primero los factores numéricos, sería 4 por 2, que va a ser 8, y luego multiplicamos los factores literales, o sea, a por b. Y luego, bueno, el más b al cuadrado, que queda igual. Ahora notemos que tenemos un negativo antes de esta expresión, lo que quiere decir que ese negativo nos va a cambiar todos los signos que están dentro del paréntesis. Por lo tanto, vamos a tener, vemos que 16 es positivo, ahora va a ser un negativo menos 16 a la 2. Luego este es un negativo, va a pasar a ser un más 8 a por b. Y por último tenemos un positivo, se va a ser negativo, y va a ser b al cuadrado. Ahora lo que tenemos que buscar es los monomios que son semejantes. Y eso era cuando el factor literal es el mismo, o sea, son iguales. Vemos que aquí tenemos un a al cuadrado y aquí también. Y luego tenemos un b al cuadrado y otro b al cuadrado aquí. O
sea, esos los podemos sumar o restar según corresponda. Entonces empecemos con 4 menos 16. Va a ser menos 12. O sea, restamos los factores numéricos y conservamos el factor literal. Ahora tenemos menos 25b al cuadrado menos b al cuadrado. O sea, restamos los factores numéricos. Esto sería menos 25 menos 1. Eso va a ser menos 26 y conservamos el factor literal, que sería b al cuadrado. Y luego, bueno, este, que ya no tiene ningún otro monomio semejante, lo dejamos igual. Entonces, notemos que tendríamos como respuesta menos 12 al cuadrado menos 26b al cuadrado más 8 por a por b. Y esta sería nuestra respuesta. ¿Por qué? Porque ya no se puede simplificar más. Esta sería la expresión simplificada al máximo. Veamos esta otra expresión. Notemos que lo primero que tenemos que resolver es la potencia. Y esto corresponde a la segunda fórmula notable. Entonces, lo que tenemos que hacer, el x a la 2, pues lo dejamos por el momento tal y como está. El negativo lo dejamos fuera del paréntesis y resolvemos. Primero, a, este es nuestro a, menos 2x entre 3 y 3 va a ser nuestro b. Entonces el a, que sería menos 2x entre 3, lo elevamos al cuadrado. Menos 2 por a, que nuestro a sería menos 2x entre 3 por nuestro b, que sería 3. Y luego más el b al cuadrado, o sea, 3 al cuadrado. Y cerramos el paréntesis que viene desde aquí. Ahora resolvemos o vamos simplificando esa expresión que acabamos de encontrar. Y tendríamos, bueno, menos 2 por x al cuadrado. Eso va a ser igual a tener 4x al cuadrado entre 3 a la 3, que sería 9. Menos, aquí recordemos, multiplicamos los factores numéricos. Tendríamos que multiplicar menos 2 por menos 2 tercios por 3. Y eso nos va a dar como resultado 4. Y bueno, conserva, multiplicamos los factores literales, que sería x, más 3 a la 2, que es 9. Y bueno, recordemos que como aquí hay un negativo, este se distribuye por cada uno de los signos del paréntesis. Entonces veamos, tendríamos este 4x al lado entre 9 es positivo, entonces ahora pasa a ser negativo. Se resta 4x al cuadrado entre 9. Luego este signo es negativo, ahora va a ser positivo, más 4x. Y este signo ahora va a ser negativo, menos 9. Y ahora vamos a sumar o restar los monomios semejantes. Notemos que este es 1. Entonces tenemos que sumar los factores numéricos. Eso sería 1 menos 4 novenos. Recordemos cómo hacemos esto. Homogenizamos y encontramos el mínimo común múltiplo, que se va a ser 9. Y ahora vamos a 9 dividirlo entre 1, que va a ser 1 por 1. Entonces nos queda 9. Menos 9 lo dividimos entre 9, eso va a ser 1. Y por 4, que va a ser 4. Entonces al final esto nos va a dar 9 menos 4, que va a ser 5 entre 9. Y de esto obtenemos 5 novenos y conservamos el factor literal, que sería x a la 2 más 4x menos 9. Por lo tanto,
esta sería la expresión simplificada al máximo. Ahora, bueno, veamos este siguiente ejemplo. Tenemos 3 por x al cuadrado menos 2 por x al cuadrado a la 2 menos x más 1 a la 2. Entonces notemos que, bueno, aquí se me olvidó poner este 2, pero notemos que es la segunda fórmula notable que vimos en el video pasado. Entonces, bueno, conservamos el 3, que multiplica todo lo que está en paréntesis, y aplicamos la fórmula. O sea, tendríamos x al cuadrado menos 2 por a, que sería x al cuadrado por 2 por x al cuadrado, más 2 por x al cuadrado y cerramos nuestro primer paréntesis. Ahora notemos que la segunda expresión hace referencia a la primera fórmula notable. Entonces la aplicamos, dejamos el negativo por fuera y aplicamos x al cuadrado más 2 por a por b, que sería 2 por x por 1, que eso va a ser 2x. Y más b al cuadrado, que sería 1 al cuadrado, y 1 al cuadrado es 1. Entonces, bueno, vamos a simplificar. Aquí tenemos 3. De esta forma tenemos x al cuadrado. Recordamos que multiplicamos los exponentes. Entonces vamos a tener x a la 4. Menos, aquí multiplicamos los factores numéricos, sea 4. Y multiplicamos los factores literales. Entonces tendríamos x al cuadrado por x al cuadrado. ¿Qué pasa cuando tenemos una multiplicación, verdad? Poseen la misma base, entonces conservamos la base y sumamos exponentes. Eso sería x a la 4. Entonces aquí tendríamos 4 por x a la 4. Más, ahora este 2 también se distribuye, ¿verdad? Tendríamos 2 a la 2, que sería 4. Y x a la 2 a la 2, que va a ser x a la 4. Y ahora, bueno, tenemos este paréntesis. Recordemos que este negativo se distribuye en cada uno de los signos de este paréntesis. Entonces tendremos menos x a la 2 menos, nos cambia este signo, más 2x y menos 1. También nos cambia este más. Ahora, primero que nada, notemos que estos tres monomios son semejantes, por lo cual podemos sumarlos o restarlos. Aunque aquí notemos que tenemos el opuesto, es decir, el opuesto de 4x a la 4 es menos 4x a la 4. Entonces si hacemos esto se nos va a ir a 0, porque tenemos menos 4x a la 4 más 4x a la 4. Pues al final nos va a quedar solo 4x a la 4. Si multiplicamos esto, tendríamos 3 por x a la 4. Y lo demás lo colocamos de igual forma. Tendríamos menos x a la 2, menos 2x y menos 1. Y ya, bueno, notemos que todos los monomios no son semejantes, por lo tanto ya no se puede simplificar más. Y esta sería nuestra respuesta. Ahora veamos este ejemplo. Una empresa vende X carros a un precio de X al cuadrado más 1 millones. Si debe restar los gastos de operación que corresponden a 4X al cuadrado más 4X más 1 millones, encuentre la utilidad que obtiene. O sea, que vamos a utilizar la ecuación utilidad igual a la cantidad por el precio menos los gastos. Luego, si se venden 4 carros, ¿cuánto dinero perdió? Y si se venden 5 carros, ¿cuánto dinero ganó? Entonces empecemos con la primera parte. Nos dice, encuentre la utilidad que se obtiene. O sea, sustituir en esta ecuación que ya nos dan.
nos dice utilidad, llamémosla U de X, y luego la cantidad, o sea, nos están diciendo que venden X carros, no sabemos cuántos carros venden, solo sabemos que es X. O sea, X es nuestra cantidad y esto lo multiplicamos por el precio. Ya nos dicen que el precio es de X al cuadrado más 1 millones. O sea, lo colocamos aquí. Tendríamos X por el precio, que sería X al cuadrado más 1. Y le restamos los gastos. Y aquí nos dicen que los gastos es de 4x al cuadrado más x más 5 millones. ¿Qué sería esto? Entonces, a simplificar esta expresión, vamos a obtener U de X. Multiplicamos este X por cada uno de los factores dentro del paréntesis, vamos a obtener X a la 3 más X. Y bueno, le cambiamos el signo a lo que está dentro del paréntesis. Menos 4x al cuadrado menos x y menos 5. Ahora veamos que hay dos monomios semejantes. Este x y este otro x. Pero resulta que son opuestos, ¿verdad? Tenemos x menos x. Por lo tanto, estos se nos van. Porque nos daría la respuesta 0. Entonces, colocamos ahora sí nuestra expresión. U de x va a ser igual a x a la 3 menos 4x a la 2 y menos 5. Entonces, esta sería la utilidad que se obtiene. Ahora, nos dicen, si se venden 4 carros, ¿cuánto dinero perdió? Si se venden 5 carros, ¿cuánto dinero ganó? Entonces, si ya tenemos la ecuación, que es esta, lo que tenemos que hacer es, la X nos dice la cantidad de carros. Entonces, aquí nos están diciendo qué pasa si tenemos 4 carros, si se venden 4 carros. Eso quiere decir que en la función debemos sustituir las X por 4. Entonces tendríamos U de 4, o sea, en todas las X vamos a sustituir los 4. Eso quiere decir que vamos a tener X a la 3, va a ser 4 a la 3, menos 4 por 4 a la 2, menos 1. Entonces, resolviendo esto, vamos a tener 4 a la 3, que va a ser igual a 64, menos 4 por 4 a la 2, que va a ser 16, menos 1. Entonces, tendríamos que bajar, bueno, seguimos bajando el 64, menos 4 por 16, esto va a ser 64, menos 1. Tenemos que, como tenemos el opuesto, 64 menos 64, esto es 0. Entonces nos queda menos 1. Esto quiere decir que si se venden carros, esto quiere decir que si se venden 4 carros, la empresa más bien tiene una pérdida. ¿De cuánto? De 1 millón. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de 4 carros se venden 5 carros? Entonces hacemos lo mismo, solo que esta vez sustituimos en las X el 5. Entonces sería 5 a la 3 menos 4 por 5 a la 2 menos 1. Y esto va a ser igual a tener 5 a la 3, que es igual a 125, menos 4 por 5 por 5, que es 25, menos 1,
aquí resolviendo esa multiplicación me va a quedar menos 4 por 25 va a ser menos 100 menos 1. Entonces al resolver todas estas restas obtenemos 24. Eso quiere decir que si se venden 5 carros se obtienen 24 millones. Por lo tanto, notemos que aquí no hubo pérdida, sino una ganancia de 24 millones. Y esos serían todos los ejemplos. Gracias.